Buen día a todos, mi nombre es Jacqueline Rebollo Paz y soy docente del CECIT número 10 del Instituto Politécnico Nacional. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del Congreso Academial Journals Hidalgo 2021 la oportunidad que me brindan para presentar mi trabajo de investigación intitulado Rendimiento escolar de alumnos de sexto semestre de nivel medio superior del CECIT 10 con clases en línea en tiempo de pandemia, ciclo escolar 2020. Y también me gustaría poner en contexto un poquito de manera breve, sé que no tengo mucho tiempo para mi exposición, los antecedentes del lugar de la investigación. Dentro de las escuelas de nivel medio superior se encuentran los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos conocidos como CECIT. Estos pertenecen al Instituto Politécnico Nacional, el cual oferta dentro de varias de las áreas, la social y administrativo, la médico-biológica y la físico-matemáticas. En el caso del CECIT-10 pertenece al área físico-matemáticas. Pero todas estas áreas sí llevan como curso básico el curso de química, que es donde, bueno, yo centré en este caso la investigación. Y venimos a esta parte que es el problema a abordar. El problema prácticamente en el caso de cuando todos nos confinamos y estuvimos en este tiempo de pandemia fue lograr que los alumnos aprendieran y comprendieran los conceptos de Química 4 en la modalidad a distancia. ¿Sí? Se tuvo que adaptar aquí desde los programas de estudio para trabajar en línea y donde hubo mucha resistencia al cambio y a los desafíos educativos por parte tanto de los docentes como de los estudiantes, por lo que muchos de los maestros decidimos dar nuestras clases vía videoconferencia utilizando material didáctico, adaptándolo, haciendo nuevas estrategias que se adaptaran a esta nueva modalidad, mientras que otros maestros decidieron dar clases vía WhatsApp o correo electrónico. Sí, en esta educación en tiempo de pandemia, básicamente, justamente esta investigación surge de esa inquietud que se generó después de que ahorita ya casi a 2 años de impartir clases en línea, en la forma en cómo se impartieron dichas clases por los docentes. Ante estos sucesos que evidentemente nadie esperábamos, que fueron en momentos de mucho desconcierto, de mucho temor, y que además de toda esta situación que estábamos enfrentando, los docentes tuvimos que enfrentar también la problemática de las clases a distancia. En el caso de mi unidad académica, se trató de unificar la forma de enseñar, sin embargo, se complicó porque había diferentes puntos de vista y diferentes maneras de trabajar por parte de los maestros, por lo que muchos decidieron, como mencionaba yo, dar clases vía videoconferencia y otros a través de correo electrónico o vía WhatsApp. Quienes decidieron dar de alguna manera clases a través de las plataformas, pues lo hicieron a través de las plataformas que ya conocemos, como son las plataformas de Microsoft Teams, Classroom, etcétera, y los otros docentes se enfocaron a WhatsApp y correo electrónico, ¿sí? Y cuando nosotros hicimos este análisis, el punto de la investigación era justamente analizar esta comparativa que hay entre el dar clases vía videoconferencia, que de alguna manera se tiene el acercamiento indirecto con los estudiantes, se atienden dudas que a través de un correo electrónico o de un mensaje de WhatsApp. El tipo de diseño de esta investigación fue cuasi experimental y el nivel de investigación fue correlacional. Y dentro del método descriptivo tenemos dos variables, la variable dependiente, que es el rendimiento escolar, que es el que nos interesa conocer, y la variable independiente, que fue el uso justamente de las diferentes plataformas. Para ello nos apoyamos en el programa IBM SPSS Statistics, que nos permitió conocer nuestro tamaño de muestra y bajo un nivel de confianza de 95%, un error muestral del 5% y una desviación del 50%. Esta muestra que fue calculada de una población de 338 estudiantes. Esta muestra que nos arroja este programa nos dice que debemos de tomar una muestra de 180 estudiantes, los cuales se dividieron en dos grandes grupos, uno de 90 estudiantes que llevó clases en línea vía videoconferencia y los otros 90 estudiantes llevaron clases en línea vía WhatsApp o correo electrónico. Los resultados de las pruebas de normalidad
nos arrojan rápidamente aquí, como vemos el límite inferior y superior en ambos grupos, pues hubo una diferencia considerable entre los grupos que tomaron las clases vía videoconferencia y los alumnos que tomaron las clases vía correo electrónico o WhatsApp. ¿Sí? El rendimiento escolar que tuvieron en la prueba estandarizada sí tuvo una repercusión considerable. Dentro de estos resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, nos dio en los resultados un valor de significancia de 0, en uno de los casos .000 y en el otro .001, por lo que el programa nos sugirió realizar la corrección de significación de Lilliefers para poder hacer el ajuste en relación a estos valores que estábamos obteniendo y para poder determinar si la hipótesis nula se aceptaba o se rechazaba. En este caso se realizó la prueba de Menn-Whitney y esta prueba de Menn-Whitney que nosotros realizamos nos arroja que debemos nosotros rechazar la hipótesis nula porque se muestran significaciones asintóticas, que esto es lo que nos da como resultado esta corrección de Lilliefers. Dentro de esa corrección que se realizó y de acuerdo a los cálculos, pues se rechazó la hipótesis nula y esto quiere decir que se aceptó la hipótesis alternativa que nos dice que los grupos obtienen diferentes resultados en la evaluación estandarizada. Aquí tenemos rápidamente una estadística de los grupos con clases vía videoconferencia, en donde podemos ver que los resultados de aprovechamiento fueron de más del 60%, y mientras que en los grupos con clases vía WhatsApp, el rendimiento escolar es aproximadamente fue de 40%, ¿sí? En donde podemos ver entonces que sí hubo una repercusión en el rendimiento escolar. Esto nos llevó a la discusión de los resultados en donde de alguna manera planteamos que después de impartir las clases en línea durante la pandemia al grupo experimental, ¿sí? Tuvo un impacto favorable en el desempeño de los estudiantes el darles clase vía videoconferencia. Y de esta forma se rechazó la hipótesis nula y se comprobó la hipótesis alternativa, que eran los grupos se obtienen, como lo vimos, resultados diferentes en esa evaluación estandarizada. Y esto nos lleva prácticamente a nuestras conclusiones que debemos de tomar con mucho cuidado porque hay muchos factores que influyeron en estas conclusiones. Y uno de ellos fue que las probables variables que se pudieron visualizar ahí también que pudieron influir en el resultado fue que a lo mejor el horario de aplicación de las pruebas tuvo ahí una repercusión, o bien la carrera técnica que los alumnos estudian. En el CECIT se dan 3 carreras distintas y que a lo mejor esto pudo repercutir un poquito también en los resultados. Y las desventajas y ventajas que se tienen en las pruebas estandarizadas. Como sabemos, una prueba estandarizada deja fuera muchos aspectos como la creatividad, la iniciativa, la fuerza de voluntad, etcétera, y también tienden mucho a mecanizar a los estudiantes. Entonces hay que tomar con mucho cuidado estos resultados. Y por otro lado, las ventajas, pues tuvimos mucha información de manera rápida, de alguna manera en un tiempo muy breve, ¿sí? También es importante tomar en consideración qué maestro dio las clases, si usó estrategias, qué tipo de estrategias se utilizó para las clases en línea, etcétera. Quiere decir que esta investigación da para muchas otras investigaciones si tomamos en consideración todos estos factores que les acabo de mencionar. Entonces, básicamente esa fue nuestra conclusión. Aquí tenemos algunas de las referencias bibliográficas en las cuales nos basamos en nuestra investigación. Y no me resta más que darle las gracias por su atención a todos los participantes en este congreso. Muchas gracias.